Este es el tema de regeneración de playas de la asignatura de Ingeniería Costera del grado en Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz. El estado actual de la regeneración de playas está vinculado a la regresión que sufren actualmente debido a distintos aspectos, entre ellos la regulación de los ríos o construcción de presas, la elevación del nivel medio del mar, la extracción de áridos, la interrupción del transporte litoral por espigones y puertos deportivos, y finalmente la ocupación de dunas por urbanizaciones. Tanto el interés social como la importancia del turismo en España y otros temas nos obligan a tener en cuenta la regeneración como una solución blanda al retroceso en la línea de costa y por ello a abordar la realimentación de nuestras playas. La regeneración de playas se efectúa habitualmente mediante el dragado de arenas del fondo del mar y su posterior bombeo y extendido en la playa. En esta fotografía vemos la regeneración efectuada en la playa Victoria en 1991 mediante transporte longitudinal o en paralelo a la orilla. A medida que se va realimentando un tramo de playa, se añaden nuevos tramos de tubería y se continúa con la regeneración. Por contra, en esta otra diapositiva, que muestra la realimentación de la playa de Camposoto en San Fernando, lo que tenemos son dos dragas diferentes, por lo tanto dos tuberías, que están bombeando transversalmente a la orilla. Aquí veríamos la aportación de la primera draga y aquí veríamos la aportación de la segunda draga, que parece mucho más eficiente. En este caso, cuando se ha regenerado la zona en cuestión, se transporta la tubería transversalmente a un nuevo punto mediante botes auxiliares. La que tendríamos por aquí la trasladaríamos un poquito más hacia allá y hasta un poquito más hacia acá. Nunca deberemos olvidarnos de realizar unas fotos aéreas del antes y después de la regeneración de la playa, con vistas a la demostración del éxito de la operación. El caso mostrado aquí es el de la playa de Regla en Chipiona, efectuado en 1992. En el litoral gaditano, así como en el resto de la costa española, el problema principal es la erosión. En este caso observamos un escarpe vertical en la playa de Fuentebravía, en el puerto de Santa María, tras un temporal. Se ha producido la oscilación del perfil de verano-invierno. Dentro de los estudios previos necesarios para efectuar el proyecto de regeneración de una playa, tendremos que contemplar primero la búsqueda de las arenas, que se realiza mediante campañas geofísicas. Una vez detectadas las posibles zonas potenciales de explotación, la confirmación del espesor de la arena se efectúa mediante vibrocores o sondeos in situ. Deberemos realizar asimismo análisis granulométricos, biológicos y de metales pesados para demostrar la idoneidad de la arena que vamos a verter a la playa. Será imprescindible, de acuerdo con la legislación europea, un estudio del impacto ambiental. Es preciso asimismo estudiar la dinámica del litoral, el oleaje y las corrientes y el posterior transporte de sedimentos para saber si nuestra solución será permanente o cada cuánto tiempo deberemos proceder a sucesivas realimentaciones. Estudiaremos la necesidad o no de construcción de horpigones, versión dura, frente a la regeneración sin obra marítima ninguna, versión blanda. El proyecto. Una vez ya obtenidos los estudios previos, podemos proceder a la redacción del proyecto. Este documento consta de 4 partes bien diferenciadas según la legislación española. La primera es la memoria, donde aparte de una descripción de la obra en sí, se acompañan distintos anejos, entre ellos el de dinámica litoral, el perfil de playa y por tanto la cubicación o medición de los metros cúbicos de arena que precisaremos para la regeneración, la definición de la forma en planta de la playa, la necesidad o no de espigones y en caso afirmativo el cálculo de la escollera con el tamaño y peso de la misma. El segundo documento sería el de los planos. El tercero sería el pliego con las condiciones que deben de cumplir los materiales que vamos a utilizar para la regeneración de la playa. Y la última parte sería el presupuesto, donde incluiríamos las mediciones, los precios y el producto de ambos. En cuanto a la obra, una vez adjudicada, comenzaremos con la comprobación del replanteo,
pues habrán transcurrido varios años en el cumplimiento de los distintos trámites. Redactaremos el proyecto de seguridad y salud. Estudiaremos si será más conveniente el transporte de la arena mediante medios marítimos como la draga o terrestres como los camiones. Se diseñará un control de la calidad de la arena y de la medición de la misma. Se definirá el volumen de metros cúbicos que deben de verterse por metro lineal de la playa, parámetro este conocido como reparto dotación. Se tomarán medidas de seguridad para evitar que los usuarios pasen por la zona de vertido, pues debido al alto porcentaje de agua, un 80% frente a un 20% de sedimento, se produce un gradiente negativo de presiones, causante de un fenómeno de arenas movedizas durante unas cuantas horas. El plazo o tiempo que debe transcurrir entre la fecha de inicio y la de finalización de la obra. Y finalmente, una vez terminada, se procederá a la recepción de la obra por parte de las autoridades administrativas nombradas al efecto tanto del Ministerio Promotor, Medio Ambiente o Fomento, como del Ministerio Fiscalizador del Gasto, Hacienda. ¿De dónde podemos extraer arena en el Golfo de Cádiz para regenerar nuestras playas? En este mapa, sacado de un artículo que veremos a continuación, aparecen los distintos yacimientos de arena de los que se ha obtenido sedimento para regenerar las playas en el Golfo de Cádiz, en las provincias de Huelva y Cádiz, y en el mar Mediterráneo hasta el límite con la provincia de Málaga. Junto con los yacimientos marinos se presentan también los terrestres, ya sean canteras privadas o dunas públicas. Este es el artículo de donde se ha extraído el mapa anterior y las figuras que vienen a continuación. Vemos aquí el esquema de una regeneración de playa. Aquí tenemos a la draga y la tubería de bombeo a la playa. Una vez obtenida la arena del fondo del mar, la draga o el gánguil llegan a la orilla y se conectan a la tubería que les está esperando. Se bombea la arena a la playa y a medida que se produce la realimentación y la consiguiente recuperación de una superficie de playa en la orilla, se van añadiendo más tubos, ya sea de manera transversal como en este caso, o trasladando la tubería en paralelo como vimos previamente en el caso de la playa de Camposoto. Las dragas más económicas actualmente en uso son todas ellas de succión en marcha, aunque también pueden usarse de manera estacionaria, lo que en inglés se conocería como Trailing Suction Hopper Dredger. Aquí vemos un ejemplo donde la draga muestra un brazo por el que aspira la mezcla que habíamos comentado, de un porcentaje 80% de agua, 20% de arena, cargándose a sí misma. El exceso de agua se vierte por los imbornales, unos agujeritos que hay cerca de la superficie de la cubierta, y ello causará una cierta turbidez temporal. Asimismo, mediante unos alargues o prolongaciones, puede aumentarse la profundidad de dragado. Además de la succión directa, también tenemos las dragas cortadoras, cuando en vez de arenas queramos dragar roca. Aquí vemos en la fotografía una draga que en vez de cargarse a sí misma está depositando el sedimento en un gánguil auxiliar, una especie de camión en el mar que será el que se encargue de transportar y verter el sedimento en la zona autorizada. Aquí vemos a otro que está esperando el momento para acercarse también, una vez marche este. Aquí se aprecia un detalle de la proa y del cabezal cortador de la draga con dientes de acero al tungsteno y otras aleaciones. Observando en la playa el vertido, podemos distinguir cómo el color de la arena de aportación o de préstamo no coincide con el de la arena nativa, quizá porque el sedimento proceda de un fondo anaerobio. Este color cambiará de todas maneras en cuanto reciba sol y oxígeno durante unos cuantos días. En vez de bombear a través de la tubería, puede hacerse directamente a través del cañón de proa de la draga, aunque para ello el buque tiene que acercarse mucho a la orilla, hasta incluso embarrancar en ocasiones. En vez de maquinaria marítima, también podemos utilizar maquinaria terrestre como las traillas, que serán competitivas desde el punto de vista económico cuando la distancia de transporte de la arena varíe entre los 200 y los 500 metros. Para distancias superiores posiblemente sea más económica la combinación de pala cargadora con camiones y bulldozer. Aquí vemos una trailla algo encabritada
por haber cargado un poco más de la cuenta. Probablemente trabaje a destajo. ¿Existe una relación entre el coste y el volumen de dragado? Sí, pero relativamente pequeña. Dependerá mucho más no solo del volumen, sino de la existencia o no de dragas en la vecindad de la obra, puesto que uno de los factores que más influye en el coste del metro cúbico vertido en la playa para su regeneración es la traída de la draga desde donde esté hasta la zona de obra. En este artículo disponemos de una actualización temporal de los datos de regeneraciones que habíamos visto ya en el artículo anterior. Durante la década de 1999 al 2010 se vertieron unos 2.250.000 metros cúbicos de arena con un coste aproximado de unos 13 millones de euros. En esta columna tenemos los datos de 47 regeneraciones en 24 playas durante la década del 2000 al 2010, con una dotación media anual de unos 200.000 metros cúbicos por año y un coste aproximado de algo más de 1 millón de euros por año. No obstante, en la década anterior, en la de los 90, del 89 al 99, se efectuaron menos regeneraciones en aproximadamente el mismo número de playas, pero con una dotación hasta 6 veces superior, siendo la dotación media anual de 1,2 millones de metros cúbicos y el coste de mantenimiento cerca de 4 millones de dólares al año. Sin embargo, el coste por metro cúbico de arena fue muy inferior, menos de la mitad. Entonces fue de unos 3 dólares por metro cúbico, y actualmente viene a ser cerca de 6 euros por metro cúbico. Durante la década de los 90 se hizo una especie de cálculo del parámetro de comparación de coste por metro lineal de playa variando entre 7 y 350 dólares al año. Del estudio de estos datos se ha llegado a la conclusión de que pequeñas realimentaciones similares a las de la tasa de erosión natural llevan a tasas de erosión inferiores a las de las grandes regeneraciones. El siguiente apartado es el de la granulometría del sedimento. Abordaremos a continuación el estudio de los parámetros granulométricos que nos va a permitir comparar la arena de préstamo con la arena nativa y los efectos que ello va a tener. En esta hoja sacada del Shore Protection Manual podemos apreciar las distintas clasificaciones del sedimento por su tamaño, donde tenemos las arenas limitadas superiormente por el tamiz de 2 milímetros, a partir de ahí serán gravillas, chinos o bolos, y por el límite inferior el tamaño donde comienzan los limos, 0.062 o 0.074 milímetros dependiendo de los distintos autores. También tenemos en distintas columnas las mallas utilizadas en América, la de la American Society Testing Materials, y en Europa, con el tamaño del mallazo en milímetros. Y una última columna con la expresión de todas estas unidades en milímetros pasadas a unidades phi. Vamos a introducir el ábaco de James que nos permitirá comparar las arenas de préstamo con las arenas nativas. Para ello necesitaremos unos ciertos valores que, como se puede apreciar, están en unidades phi, tanto en abscisas como en ordenadas. Primero introduciremos lo que es la escala phi. Diremos que cualquier valor en unidades phi es menos el logaritmo en base 2 de ese mismo valor en milímetros, o viceversa. Para pasar de unidades phi a milímetros solo tendremos que elevar 2 a menos ese valor. Por lo tanto, el tamaño medio de grano, el de 50, será 2 a la menos phi 50, o dicho de otra manera, el phi 50 será menos el logaritmo en base 2 del tamaño medio de grano de 50. Como en las calculadoras no suele haber logaritmo en base 2, viene bien recordar que se puede calcular como el logaritmo en base 10 dividido entre 0,30 10,30, que es el logaritmo en base 10 de 2. Estos son los parámetros que utilizaremos en el ábaco de James. Son la m sub phi, que se define como phi 16 más phi 84 partido por 2, y la sigma sub phi, que es la desviación típica de esa curva granulométrica,
calculada como el valor absoluto de la diferencia entre phi 16 y phi 84, también dividido entre 2. Con esos valores calculados tanto para la arena nativa como para la de préstamo, podemos entrar en el ábaco de James y encontrar el factor de corrección R sub A. Este factor R sub A es el cociente entre el volumen vertido real dividido entre el volumen teórico que habríamos calculado previamente. Con esto tendremos en cuenta los finos que van a marchar inmediatamente en la playa en cuanto vertamos la arena. Por ejemplo, si habíamos calculado en teoría que había que echar 100.000 metros cúbicos de arena y el factor de corrección del ábaco de James es de 1,5, significa que habrá que verter unos 150.000 metros cúbicos de arena, para que se pierdan 50.000 y nos queden los 100.000 que habíamos pensado en un principio. Para entrar en el ábaco de James solo nos hace falta, por tanto, conocer la M sub tanto de la arena de préstamo, borrow en inglés, como de la arena nativa, y la desviación típica también en unidades phi de la arena de préstamo y de la arena nativa. Y con estos 4 valores podemos realizar los siguientes cálculos. Este valor lo buscaremos en el eje de las X. Nos relaciona la media en unidades phi de la arena de préstamo con la de la arena nativa. Este lo buscaremos en el eje de las Y o de las ordenadas. Será el cociente, la relación entre la desviación típica en unidades phi de la arena de préstamo entre la desviación típica en unidades phi de la arena nativa. Y con estos parámetros ya podemos entrar en el ábaco de James. Un valor en abscisas y un valor en ordenadas. Fijémonos que en esta especie de palmera que tenemos aquí, si nos cae por debajo, por esta zona, debajo de la primera hoja de la palmera, la arena será estable. No habrá pérdidas en comparación con la arena nativa. Mientras que a partir de aquí, vemos como yendo hacia la derecha el abanico se va viendo y los valores del R sub A, del factor de James, aumentan desde 1,02, 1,05, 1,10, 1,15, 1,20, 1,25, 2, 2,5, 7, 10 y a partir de ahí ya lo consideraremos completamente inestable. Pasamos a la parte de la turbidez generada por el dragado. Se ha estudiado un caso particular donde se ha extraído arena del placer de Meca, cerca del cabo de Trafalgar, y se ha vertido en la playa del Palmar, aproximadamente enfrente a una distancia de unos 4 kilómetros. Se han tomado datos de la turbidez en 4 puntos en la zona de préstamo y en 6 puntos en la zona de vertido. Para tomar estos datos se ha utilizado una sonda multiparamétrica y se han analizado las muestras conseguidas mediante botellas Niskin y Rudner. Una imagen vale más que 1000 palabras. Lo que vamos a presentar son las fotos aéreas de la draga en funcionamiento tomadas con un globo aerostático. En esta diapositiva vemos cómo comienza el dragado. Las aguas están transparentes. Aquí ha empezado ya el dragado. Vemos la pluma que se ha generado de turbidez. Un minuto después del fin del dragado, 2 minutos después, 3, 6 minutos después, 8 minutos después, 10 minutos después. Vemos aquí una foto de la situación inicial y de la situación final, 10 minutos después de finalizar el dragado, apreciando cómo la turbidez se ha disipado casi totalmente. En esta gráfica podemos apreciar valores tomados en el mismo punto a lo largo del tiempo. Vemos que las manchas de la turbidez se mantienen relativamente constantes, una turbidez relativamente pequeña, inferior a unas 3 NTUs. Recordemos que solamente en la playa, en la zona rompiente, la turbidez es cercana a las 10 NTUs y que la turbidez neutral de esas aguas varía entre 1,5 y 2 NTUs.
y aquí vemos como al cabo de 8 o 9 minutos la turbidez ha desaparecido casi por completo. Esta gráfica presenta la turbidez en un mismo instante, pero de distintos puntos a medida que nos alejamos de la zona de dragado. 0 metros sería que estamos muy cerca de la draga, y a 400 metros de distancia observamos cómo la turbidez ha desaparecido por completo. Tanto la metodología del estudio como los resultados, conclusiones y discusiones pueden encontrarse en este artículo del Journal of Waterways. Y con esto terminamos el tema de regeneración de playas.